Ven al genio, pero casi nadie ve al hombre. Y esa es precisamente la parte más importante de esta historia, porque ninguna carta escrita en los últimos días de una vida puede entenderse sin conocer los años que la precedieron. Tesla nació en 1856, en un pequeño pueblo del entonces Imperio Austrohúngaro. Desde muy joven demostró una capacidad mental fuera de lo común. Era capaz de visualizar máquinas completas dentro de su mente antes de construir una sola pieza. Mientras otros necesitaban planos, él veía cada tornillo, cada engranaje y cada movimiento con una precisión extraordinaria. Para muchos, aquello parecía un don. Pero para Tesla, también era una carga. Porque cuanto más veía el futuro, más difícil le resultaba vivir en el presente. Cuando llegó a Estados Unidos, llevaba consigo poco más que una carta de recomendación y una convicción inquebrantable: la electricidad podía transformar el mundo. Durante un tiempo trabajó para Thomas Edison. Sin embargo, muy pronto descubrieron que no compartían la misma visión. Edison creía en mejorar lo que ya existía. Tesla soñaba con reinventarlo todo. Aquella diferencia terminó convirtiéndose en una de las rivalidades más famosas de la historia de la ciencia. Mientras el mundo observaba una batalla tecnológica, Tesla libraba otra mucho más silenciosa. Una batalla contra el tiempo. Contra la incomprensión. Y, en muchas ocasiones, contra la soledad. Años después, cuando la corriente alterna demostró su superioridad y sus inventos comenzaron a iluminar ciudades enteras, cualquiera habría pensado que Tesla alcanzaría una vida de tranquilidad. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La fama nunca logró llenar el vacío que existía dentro de él. Continuó imaginando proyectos cada vez más ambiciosos: transmisión inalámbrica de energía, comunicación global e incluso sistemas capaces de conectar a la humanidad de formas que, en aquella época, parecían pura fantasía. Muchas de esas ideas fueron ridiculizadas. Otras fueron ignoradas. Y algunas simplemente quedaron incompletas por falta de recursos. Con el paso de los años, los inversionistas dejaron de confiar en él. Los contratos desaparecieron. Los laboratorios cerraron sus puertas. Y el hombre que había ayudado a cambiar el mundo terminó viviendo casi en el anonimato. Pero hay algo que siempre me ha impresionado. Tesla nunca dejó de trabajar. Incluso cuando nadie parecía escucharlo. Eso dice mucho sobre una persona. Porque es fácil perseguir un sueño cuando todos creen en ti. Lo verdaderamente difícil es seguir adelante cuando el mundo entero piensa que has fracasado. Quizá por eso sus últimos años resultan tan conmovedores. Mientras otros buscaban reconocimiento, él parecía buscar comprensión. No quería demostrar que era un genio. Quería demostrar que sus ideas aún tenían sentido. Y, sin embargo, existía una costumbre muy particular que pocos conocen. Todas las tardes alimentaba a las palomas cerca de Bryant Park. Algunos pensaban que era una simple rutina. Otros aseguraban que aquellas aves eran su única compañía. El propio Tesla llegó a decir que sentía un cariño especial por una paloma blanca, una afirmación que muchos interpretaron como el reflejo de la inmensa soledad que marcó sus últimos años. No sabemos exactamente cuánto hay de simbolismo en esas palabras. Pero sí sabemos algo con certeza. Detrás del científico existía un ser humano que también conocía el dolor, la pérdida y el silencio. Y esa parte de su historia cambia completamente la forma en que debemos leer cualquier texto escrito al final de su vida. Porque las últimas palabras de una persona rara vez hablan únicamente de hechos. Hablan de aquello que ocupaba su corazón. Mientras investigaba documentos, cartas y testimonios relacionados con Tesla, comprendí que el verdadero misterio no consistía únicamente en descubrir qué escribió. El verdadero misterio era entender en qué estado emocional lo hizo. ¿Qué pensamientos acompañaban sus noches? ¿Qué recuerdos regresaban una y otra vez? ¿Qué esperaba encontrar después de dedicar décadas enteras a perseguir un sueño que muy pocos comprendieron? Son preguntas difíciles. Y quizá nunca podamos responderlas por completo. Pero existe un detalle que hace esta historia aún más intrigante. Pocas horas después de su muerte, representantes del gobierno revisaron muchos de sus documentos personales. Desde entonces, numerosas especulaciones comenzaron a circular. Algunas eran exageradas. Otras nunca pudieron comprobarse. Y precisamente por eso debemos separar el mito de la realidad. Porque la verdad suele ser mucho más interesante que la leyenda.
Lo que encontré al seguir ese rastro me llevó hasta una reflexión que Richard Feynman expresó muchos años después. No hablaba de conspiraciones. No hablaba de secretos ocultos. Hablaba de algo mucho más profundo. De la diferencia entre acumular conocimiento y comprender realmente la naturaleza de la realidad. Y fue entonces cuando entendí que la última carta atribuida a Tesla quizá nunca trató únicamente sobre ciencia. Tal vez siempre habló sobre algo mucho más humano. Y en la siguiente parte descubriremos por qué esa idea sigue provocando preguntas incluso décadas después de su muerte. Durante mucho tiempo pensé que la pregunta más importante era sencilla. ¿Qué decía exactamente la última carta de Nikola Tesla? Pero después de leer documentos, testimonios históricos y cartas auténticas escritas por él en diferentes etapas de su vida, comprendí que estaba haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta nunca fue qué escribió. La verdadera pregunta era: ¿qué intentaba decirnos un hombre que había pasado toda su vida buscando las leyes invisibles del universo? Y ahí fue cuando todo cambió. Existe una tendencia muy humana. Cuando una persona extraordinaria muere, queremos creer que dejó un último secreto. Una ecuación. Una confesión. Una respuesta definitiva. Sin embargo, la historia casi nunca funciona de esa manera. En el caso de Tesla, muchas historias sobre la última carta se mezclaron con rumores, documentos perdidos y relatos difíciles de verificar. Por eso debemos ser honestos. No existe evidencia histórica sólida de una única carta final que contenga una revelación extraordinaria sobre el universo. Pero eso no significa que sus últimas reflexiones carezcan de valor. Todo lo contrario. Porque las cartas y escritos auténticos de Tesla revelan algo mucho más profundo. Revelan la mente de un hombre que jamás dejó de hacerse preguntas. Y fue precisamente ahí donde recordé unas palabras de Richard Feynman. Feynman decía que la ciencia avanza cuando aceptamos que todavía no sabemos lo suficiente. Que la duda no es una debilidad. Es el motor del descubrimiento. La primera vez que entendí esa idea, pensé inmediatamente en Tesla. Porque él nunca dejó de imaginar posibilidades. Mientras otros defendían certezas, él seguía formulando preguntas. Y quizá esa fue su mayor diferencia. No quería impresionar al mundo. Quería comprenderlo. Imagina por un momento aquella habitación del Hotel New Yorker. El silencio. Las cortinas apenas dejando pasar la luz del invierno. Una mesa sencilla. Papeles cuidadosamente ordenados. Un hombre de 86 años observando una vida entera resumida en cientos de páginas de notas. ¿Cuántas ideas quedaron sin construir? ¿Cuántos sueños nunca encontraron financiación? ¿Cuántas veces imaginó un futuro que nadie más podía ver? Es imposible saberlo. Pero hay algo que sí sabemos. Hasta el final siguió escribiendo. Y eso dice mucho sobre su carácter. Porque escribir, cuando sabes que el tiempo se está agotando, no siempre significa dejar respuestas. A veces significa dejar preguntas para quienes vendrán después. Quizá por eso la historia de Tesla sigue viva. No porque todas sus teorías fueran correctas, sino porque nunca dejó de desafiar los límites de lo que parecía posible. Feynman compartía esa misma actitud. Aunque pertenecían a generaciones distintas y tenían formas muy diferentes de pensar, ambos entendían que el conocimiento no nace de la arrogancia. Nace de la curiosidad. Hay una frase atribuida a Feynman que siempre vuelve a mi memoria. Prefiero vivir con preguntas que no tienen respuesta antes que aceptar respuestas que nadie ha cuestionado. Cuando la leí por primera vez, sentí que también describía a Tesla. Porque durante toda su vida hizo exactamente eso. Cuestionó. Experimentó. Falló. Volvió a empezar. Y jamás permitió que el miedo al error destruyera su imaginación. Quizá esa sea la verdadera herencia que dejó. No una carta milagrosa. No un secreto oculto. Sino una forma completamente distinta de mirar el mundo. Sin embargo, mientras avanzaba en mi investigación apareció un detalle que me hizo detenerme. Después de la muerte de Tesla, muchos de sus documentos fueron revisados cuidadosamente. Algunos permanecieron archivados durante años. Otros desaparecieron. Y alrededor de esos papeles comenzaron a surgir historias cada vez más extraordinarias. Historias sobre armas imposibles. Tecnologías secretas.
Mensajes ocultos. Con el tiempo, esas leyendas crecieron mucho más que los hechos. Pero hay algo curioso. Cuando una sociedad convierte a un científico en un mito, a veces deja de escuchar el mensaje real que esa persona intentó transmitir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Tesla. Todos buscaban el gran secreto. Muy pocos prestaban atención al ser humano que había escrito aquellas páginas. Entonces comprendí algo que nunca había considerado. Tal vez la última carta de Tesla no pretendía cambiar la ciencia. Tal vez pretendía recordarnos algo mucho más simple. Que una vida no se mide únicamente por los resultados obtenidos. También se mide por las preguntas que somos capaces de dejar abiertas para la siguiente generación. Pero aún faltaba comprender una última pieza del rompecabezas. Porque, si Feynman hubiera leído hoy esa historia, ¿qué habría dicho realmente sobre Tesla? ¿Habría hablado de electricidad? ¿De física? ¿O habría visto en él algo mucho más humano? La respuesta a esa pregunta es, probablemente, la parte más importante de toda esta historia. Y es precisamente allí donde termina nuestro viaje. Después de recorrer la historia de Nikola Tesla, esperaba encontrar una conclusión extraordinaria. Una frase capaz de explicar toda su vida. Un último mensaje que resolviera todos los misterios. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más investigaba, más comprendía que las personas verdaderamente extraordinarias rara vez dejan respuestas absolutas. Dejan caminos. Y quizá esa fue la mayor diferencia entre Nikola Tesla y muchos otros genios de su época. Mientras algunos buscaban demostrar que tenían razón, Tesla parecía obsesionado con descubrir aquello que todavía nadie entendía. Eso explica por qué tantas de sus ideas parecían imposibles cuando fueron presentadas. No porque estuvieran necesariamente equivocadas, sino porque habían llegado demasiado pronto para el mundo que las rodeaba. Y aquí es donde las palabras de Richard Feynman adquieren un significado mucho más profundo. Feynman nunca admiró a los científicos porque fueran infalibles. Los admiraba porque eran capaces de cambiar de opinión cuando la realidad demostraba algo nuevo. Para él, el verdadero enemigo del conocimiento no era la ignorancia. Era la certeza absoluta. Y cuando pienso en Tesla, creo que él también entendía esa diferencia. Durante décadas aceptó el fracaso una y otra vez. Perdió inversiones. Perdió reconocimiento. Perdió oportunidades. Pero jamás perdió la curiosidad. Quizá esa sea la razón por la que seguimos hablando de él más de 80 años después de su muerte. No porque todas sus predicciones se hicieran realidad, sino porque nos enseñó que la imaginación puede sobrevivir incluso cuando todo parece perdido. Hay una escena que siempre imagino al pensar en sus últimos días. El pasillo silencioso del Hotel New Yorker. Una puerta cerrada. Dentro de la habitación, un anciano sentado junto a una mesa. Papeles cuidadosamente acomodados. Algunas notas terminadas. Otras apenas comenzadas. Ningún aplauso. Ninguna multitud. Solo el sonido de una pluma deslizándose sobre el papel. En ese instante comprendí algo que nunca había considerado. Tal vez Tesla no estaba escribiendo para sus contemporáneos. Tal vez escribía para nosotros. Para personas que vivirían décadas después. Para quienes algún día volverían a abrir aquellas páginas intentando comprender no solamente sus inventos, sino también sus dudas. Porque las dudas también pueden convertirse en un legado. Vivimos en una época donde todos quieren respuestas inmediatas. Queremos certezas. Queremos explicaciones rápidas. Queremos que cada historia termine con una conclusión perfecta. Pero la ciencia nunca ha funcionado así. Y la vida tampoco. Cada gran descubrimiento comenzó con alguien dispuesto a decir: no lo sé, pero quiero entenderlo. Eso fue exactamente lo que hizo Nikola Tesla. Y eso fue exactamente lo que Richard Feynman enseñó durante toda su carrera. Ambos entendieron que el conocimiento no nace del orgullo. Nace de la humildad intelectual. De aceptar que el universo siempre será más grande que nosotros. Quizá por eso tantas personas buscan desesperadamente una última carta secreta de Tesla. Porque todos queremos creer que existe un documento capaz de responder las preguntas más difíciles. Sin embargo, después de estudiar su historia, llegué a una conclusión completamente distinta.
La verdadera carta de Tesla no es una hoja de papel. Es su vida entera. Cada fracaso. Cada experimento. Cada idea que parecía imposible. Cada noche en la que siguió trabajando mientras el resto del mundo había dejado de creer en él. Ese fue su verdadero mensaje. Nunca dejar de imaginar. Nunca dejar de aprender. Nunca permitir que el miedo sea más fuerte que la curiosidad. Y quizá esa sea la explicación que Feynman habría dado. No habría buscado convertir a Tesla en un personaje mítico. Lo habría visto como lo que realmente fue. Un ser humano extraordinariamente curioso. Con aciertos. Con errores. Con sueños que cambiaron el rumbo de la historia. Y, al final, comprendí algo que también cambió mi manera de ver la ciencia. Los grandes genios no son recordados porque conocieran todas las respuestas. Son recordados porque hicieron las preguntas que nadie más se atrevía a formular. Así que, la próxima vez que escuches el nombre de Nikola Tesla, no pienses únicamente en la corriente alterna. Ni en las bobinas eléctricas. Ni en las guerras de patentes. Piensa en un hombre que dedicó toda su existencia a perseguir una idea más grande que él mismo. Porque quizá esa sea la forma más auténtica de dejar una huella en el mundo. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. Si supieras que hoy vas a escribir la última página de tu historia, ¿qué palabras elegirías para que alguien, dentro de 100 años, todavía quisiera leerlas? Tal vez esa pregunta sea mucho más importante que cualquier carta perdida. Porque, al final, no somos recordados únicamente por lo que descubrimos, sino por las ideas que inspiramos en los demás. Si esta historia te hizo mirar a Nikola Tesla desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo viaje, donde exploraremos las últimas reflexiones, decisiones y misterios que dejaron algunas de las mentes más extraordinarias de la historia. Porque, a veces, las respuestas más valiosas no se encuentran en los libros. Se encuentran en las preguntas que aún seguimos haciéndonos.